Hola a todos, este es mi 67º video Loquendo. Hoy hablaré sobre nombres comunes que se me han ocurrido para algunos tipos diferentes de dinosaurios. Se basan en su apariencia, hábitat y comportamiento, los significados de sus nombres, etc. Hoy comenzaré con los terópodos no avianos. A un grupo de Avialae primitivos lo podríamos llamar, para los arqueópteros, podríamos llamarles urbógeles, por ejemplo, al Archaeopteryx podríamos llamarlo urbógel común, al Valaur podríamos llamarlo urbógel gigante, al Rhaonavis podríamos llamarlo urbógel de Raona, al Anchiornis podríamos llamarlo urbógel negro crestirrojo, al Caijón podríamos llamarlo urbógel arcoiris, al Ostronia podríamos llamarlo urbógel de Ostron, etc. A los escansoriopterigios, podríamos llamarlos epijuis, por ejemplo al Epirexipteryx podríamos llamarlo epijuí común, al Ichi, podríamos llamarlo epijuí gigante y al Escansoriopteryx podríamos llamarlo epijuí diminuto. A los trodontes podríamos llamarlos trois, por ejemplo, Stenonychosaurio, Troi común, Saurornithoides, Troi mayor de Mongolia, Geminiraptor, Troi de Cedar, Alberta venator, Troi de Alberta, Talos, Troi de Samson, May, Troi dormilón, etc. A los dromeosaurios podríamos llamarlos raptores, basado en la saga Parque Jurásico, por ejemplo, Aliucaraptor, Raptor mayor de Cedar, Deinonychus, Raptor menor de Cedar, Velociraptor, Raptor común de Mongolia, Aquilobator, Raptor coloso de Mongolia, Buitreraptor, Raptor de la Buitrera, Bambiraptor, Raptor de Bambi, etc. A los oviraptores podríamos llamarlos gallinoides. Por ejemplo, al Citipati podríamos llamarlo gallinoide común mayor, al Oviraptor podríamos llamarlo gallinoide común menor, al Gigantoraptor podríamos llamarlo gallinoide coloso, al Anzu podríamos llamarlo gran gallinoide gringo, al Incisivosaurio podríamos llamarlo gallinoide incisivo, etc. A los Ptericinosaurios podríamos llamarlos guadaños, debido a sus garras. Por ejemplo, al Ptericinosaurio podríamos llamarlo guadaño mongol, al Notronicus, guadaño de Suni, Baipiaosaurio, guadaño de Baipiao, Falcarius, guadaño de Utah, Segnosaurio, guadaño lento, etc. A los alvaresaurios podríamos llamarlos nikis, por ejemplo, al alvaresaurio podríamos llamarlo niki común, al Shibuya podríamos llamarlo niki del desierto, al Bravigniome podríamos llamarlo niki de Drácula, al albertónico podríamos llamarlo niki de Canadá, al Patagonicus podríamos llamarlo niki de Puerta, etc. A los ornitomimosauros podríamos llamarlos imitadores, la mayoría de los miembros de esta familia termina con el sufijo mimo. Por ejemplo, al Gallimimus podríamos llamarlo gran imitador asiático, al Deinocheiro podríamos llamarlo gran imitador patomello, al Ornitomimo podríamos llamarlo imitador común, al Pelecanínimo podríamos llamarlo imitador hispano, al Arkansaurio podríamos llamarlo imitador de Arkansas, al Epiornitomimo podríamos llamarlo imitador de ave elefante, etc. A los confornatos podríamos llamarlos compis, también inspirado en Parque Jurásico. Por ejemplo, al Sinocaliopteryx podríamos llamarlo compi gigante, al Consognato podríamos llamarlo compi isleño, al Sinosauropteryx podríamos llamarlo compi anaranjado, al Milisquia podríamos llamarlo compi brasileño, etc. A los tiranosaurios podríamos llamarlos tiranos. Por ejemplo, al Tiranosaurio Rex podríamos llamarlo tirano real, al Terbosaurio podríamos llamarlo tirano mayor mongol, al Namuxaurio podríamos llamarlo tirano polar, al Guanlong podríamos llamarlo tirano de cresta grande, al Dillon podríamos llamarlo tirano de Chin, al Gorgosaurio podríamos llamarlo tirano terrible, etc. A los megaraptores podríamos llamarlos waikis. Por ejemplo, al Megaraptor podríamos llamarlo Waiki común, al Mururaptor podríamos llamarlo Waiki del muro, al Australovenator podríamos llamarlo Waiki mayor australiano, al Fukuiraptor podríamos llamarlo Waiki de Fukui, Aerosteon, Waiki aéreo, Osteoporosia, Waiki del Sahara, etc. A los carcarodontosaurios podríamos llamarlos escualofaisanes, escualo, algunas personas llaman escualos a los tiburones, y faisanes porque fueron dinosaurios. Al acrocantosaurio podríamos llamarlo escualofaisán jorobado, al concavenator podríamos llamarlo escualofaisán aleteado, al sauroniops podríamos llamarlo escualofaisán saurón, al giganotosaurio podríamos llamarlo escualofaisán sureño gigante, al eocarcaria podríamos llamarlo escualofaisán de sereno, al tiranotitán podríamos llamarlo escualofaisán tirano, etc. A los otros alosaurios podríamos llamarlos carniceros, pues fueron carnívoros.
Por ejemplo, al alosaurio lo llamaríamos carnicero común, al anchuanosaurio podríamos llamarlo carnicero chino mayor, al sinraptor podríamos llamarlo carnicero chino menor, al Siax podríamos llamarlo carnicero de Cedar, al neovenator podríamos llamarlo carnicero europeo, al siamotirano podríamos llamarlo carnicero tailandés mayor, etc. A los espinosaurios podríamos llamarlos espinos. Por ejemplo, al espinosaurio podríamos llamarlo espino gigante, al baryonyx podríamos llamarlo espino europeo, al sucónimo podríamos llamarlo espino de sereno, al irritator podríamos llamarlo espino irritante, al ictiovenator podríamos llamarlo espino de Laos, al siamosaurio podríamos llamarlo espino de Tailandia, etc. A los megalosaurios podríamos llamarlos torongallos. Torongo, pues así les llaman algunas personas a los jaguares y gallo, pues son dinosaurios. Por ejemplo, al megalosaurio podríamos llamarlo torongallo de Falkland, al Arthrovenator podríamos llamarlo torongallo africano, al Dubreoilosaurus podríamos llamarlo torongallo francés, al Torvosaurio podríamos llamarlo torongallo iberoamericano, etc. A los abelisaurios podríamos llamarlos salchichos. Por ejemplo, al carnotauro podríamos llamarlo salchicho común, al machingasaurio podríamos llamarlo salchicho mayor de Madagascar, al rayasaurio podríamos llamarlo salchicho mayor de la India, al rugox podríamos llamarlo salchicho de cara arrugada, etc. A los noasaurios podríamos llamarlos noas. Por ejemplo, al masiacasaurio podríamos llamarlo noa vicioso, al leivisuco podríamos llamarlo noa hindú, al noasaurio podríamos llamarlo noa común, etc. A los elafrosaurios podríamos llamarlos elafros. Por ejemplo, el afrosaurio, el afro común, limusaurio, el afro del barro, etc. A los ceratosaurios podríamos llamarlos nasicornios. Por ejemplo, al ceratosaurio podríamos llamarlo nasicornio iberoamericano y al Genodectes podríamos llamarlo nasicornio argentino. A los dilophosaurios podríamos llamarlos dilofos, por ejemplo, al dilophosaurio podríamos llamarlo dilofo común, al criolophosauro podríamos llamarlo dilofo antártico, al dracovenator podríamos llamarlo dilofo sudafricano, etc. A los celofísidos podríamos llamarlos larguiruchos. Por ejemplo, al Silophysis podríamos llamarlo larguirucho común, al Lucianovenator podríamos llamarlo larguirucho argentino mayor, al Miliensternus podríamos llamarlo larguirucho de Milienstern, etc. A los eudromeus podríamos llamarlos murphys, por ejemplo, al eudromeo podríamos llamarlo murphy común, al taba podríamos llamarlo murphy fantasma, al dracoraptor podríamos llamarlo murphy inglés, etc. Bueno, eso fue todo, pulgar arriba o si no abajo, suscríbanse y dejen comentarios por favor. Adiós, que Dios les bendiga.